Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenecer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu gracia, por todo lo que tú haces, Señor. Concédenos tu palabra el día de hoy, Señor. Nos disponemos para recibir tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es un privilegio el poder sentarnos a tu mesa para estudiar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya los saludé. Buenas noches. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Bueno, hoy le quiero hablar de la unidad, de buscar la unidad y sobre todo en nuestra casa, ¿verdad? Pero eso no solo se limita a la casa, sino también a la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante buscar unidad? ¿Por qué? Porque la unidad trae bendición, la unidad trae la presencia de Dios, la unidad, hermano, trae mucha bendición. Y es por eso que nosotros, hermano, necesitamos buscar unidad. ¿Se acuerda usted de aquel pasaje en el Salmo 133? ¿Se acuerda usted cómo dice? No sé si me estaban prestando la atención, ¿verdad? Vamos a esperar que se sienten todos para no, pues, perder la atención ahí. ¿Se acuerda cómo dice el Salmo 133? ¿Verdad? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque podemos estar juntos, pero sin armonía. Y la armonía es hablar de la unidad. Hemos platicado de eso en otras oportunidades, ¿verdad? Pero si usted sigue leyendo los versículos en el verso 3 que dice, porque en ese lugar donde hay unidad, ¿qué es lo que Dios envía? Envía bendición y vida eterna. Así dice la palabra. Entonces, cuán importante es que en nosotros haya unidad. Haya unidad en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, hermano, en la iglesia del Señor. Porque donde hay unidad va a haber bendición, va a haber presencia de Dios, va a haber, hermano, vida eterna. Va a haber vida. Entonces, hoy le quiero hablar, con la ayuda del Señor, de buscar la unidad. Y ahorita vamos a ir a la palabra para poder entender lo que el Señor quiere platicar o que platiquemos, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Se acuerda que, bueno, los que viajaron conmigo la semana pasada al retiro a North Carolina, el apóstol habló de la unidad y él habló de los niveles de unidad, que debe de haber unidad primero, sobre todo, unidad con nuestro Dios, tener comunión con Él, ¿verdad? Debe de haber unidad en la iglesia, a nivel de servicio, a nivel de siervos, a nivel de ministros primarios, debe de haber unidad en nuestra casa, a nivel matrimonial, a nivel hijos también debe haber unidad. ¿Por qué? Porque donde hay unidad hay bendición. Ahora yo quiero citarle uno de los pasajes que él citaba y que lo tomé como una espiga, y eso quedó en mi corazón, y por eso esta semana he estado viendo a la luz de la palabra para que platiquemos el día de hoy de la unidad. Miqueas 7:6, mire lo que dice, porque el hijo trata con desdén al padre, dice. Oiga bien, la hija se levanta contra la madre
y la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y eso fue lo que me llamó la atención. Que dice en ese verso que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y yo creo que nadie tiene enemigos, ¿verdad? Nadie está durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Hablando del cónyuge, ¿verdad? De la dama o del caballero. Pero según este verso, dice que los enemigos de un hombre, y yo digo también de una dama, porque no está hablando, no se está limitando solo al varón, sino también a la dama. Entonces los enemigos pueden haber, hay enemigos, pero lo terrible es que cuando los enemigos están dentro de la casa. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y ahí está hablando del hogar, de un hogar, de una casa, de una familia. Porque dice, el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y aún hasta la nuera contra su suegra, dice. Está hablando de la familia. Ahora, déjeme explicarle esto, porque cuando dice que el hijo trata con desdén, la palabra desdén habla de necedad, habla de deshonrar, habla de menospreciar y habla de despreciar. Entonces, cuando un hijo es necio, es desobediente, está, hermano, tratando a su hijo, a su padre, perdón, con desdén, esa es la palabra. Y cuando hay desdén, o sea, necedad, menosprecio, deshonra, ahí no hay unidad. Al menos ese hijo no está en unidad con el padre, ni el padre con el hijo. Y cuando dice que la hija se levanta con la madre, esa palabra levantar contra está hablando de rebeldía, de desobediencia. Incluso, si usted lo busca, yo estoy leyéndole la versión de la Biblia de las Américas. Si usted lo busca en otra versión, va a decir, la hija se levanta con rebeldía. Ahora, yo quiero que le preste atención porque yo desconozco su hogar, hermano, solo el Señor lo sabe. Yo lo veo aquí, yo veo familias pues bonitas, ¿verdad? Que buscan de Dios, pero familias vemos, hogares no sabemos. Yo no sé cuál es el trato, cuál es la conducta de sus hijos, de sus hijas. Porque yo los veo a ellos también bonitos, bien arreglados en la iglesia. Y cómo le está, pastor, Dios le bendiga, pastor, bien educados y todo eso. Pero caras vemos, hogares no sabemos, ¿verdad? Ahora, déjeme explicarle ese mismo versículo, pero en otra versión. Mire cómo lo dice. En la Nueva Traducción del Viviente, Miqueas 7:6. Pues el hijo desprecia, dice, a su padre. La hija se rebela contra su madre. La nuera reta a su suegra. Sus enemigos están dentro de su propia casa, dice esta versión. Entonces, cuando yo leía estos versos, yo decía, a causa de la rebeldía, a causa de la necedad, a causa de la desobediencia, puede haber desunidad en una casa. Y si hay desunidad, hermano, no va a haber bendición, porque donde hay unidad es donde Dios va a enviar vida y vida eterna, y va a enviar bendición, y eso es lo que nosotros deseamos para nuestra casa, ¿verdad? Ahora, yo quiero seguir porque esta es una noche donde en sí no quiero predicar, lo que quiero es trasladar el consejo de Dios, porque el consejo de Dios, que es su palabra, ese permanece. Y lo que quiero es darle un consejo a través de la luz de la palabra, a través de la palabra del Señor, a la luz de la palabra. Lo que quiero es enseñarle unos principios, porque si nosotros como padres decidimos buscar unidad, hermano, vamos a meter bendición y vida eterna a nuestra casa. Ahora, mire cómo dice este verso de Lucas, capítulo 12, versos 52 y el 53 dice, de ahora en adelante, y aquí está hablando el Señor Jesús, de ahora en adelante las familias estarán divididas. O sea, ponga la atención que donde no hay unidad, lo opuesto es división. Y lo que queremos es
unidad. Ahora, si usted lee el contexto, el versículo anterior, el Señor le está diciendo a los discípulos y a las multitudes, les está diciendo, yo no he venido para traer paz. Y yo quiero que el que entienda esos versos. Yo no he venido a traer paz, sino a traer división, dice. Ahora, pero necesitamos entender por qué el Señor está hablando de esa forma. Porque el Señor es un Dios de unidad. Él ama la unidad y Él quiere que sus hijos y la iglesia, las casas, las familias de Cristo vivan en unidad. Que el esposo esté en unidad con la esposa, que la esposa con el esposo, que los padres con los hijos y los hijos con los padres. Eso es lo que Dios quiere. Miren lo que dice el verso 2. De ahora en adelante las familias estarán divididas. Ahora, la pregunta es ¿por qué? 3 a mi favor, dice. Y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, en la familia, a veces, si son 5 personas, a veces 2 son los que quieren buscar del Señor. Imagínense que en una familia, los papás son los que deciden buscar de Cristo, seguir a Cristo, buscar de Cristo. ¿Y los hijos? ¿Qué tal si los hijos ya son adolescentes o mayores de edad? Y ellos quieren tomar sus propias decisiones. Entonces en esa casa hay división. Porque el papá y el mamá quiere que sus hijos busquen a Cristo. Porque buscar a Cristo es buscar la vida. Buscar a Cristo es buscar la bendición. Buscar a Cristo es buscar el amor. Las promesas, las bendiciones, hermano. ¿O qué tal si en una casa los hijos son los que buscan a Dios y los padres son los que no quieren buscar de Dios? Entonces, aún en esa casa va a haber división. Va a haber división. Entonces, yo creo en mi corazón que esta es la noche que Dios nos ha traído a su casa con lazos de amor y de misericordia. Y digo que nos ha traído porque a veces nosotros no queremos venir a la casa. Perdóneme, yo no sé si usted viene con alegría, con gozo, pero a veces usted viene de trabajar y lo que quiere es quedarse en casa. Pero Dios es fiel, que Él es el que pone el querer como el hacer. El querer como el hacer. Eso quiere decir que hay personas que van a querer venir, pero si no tienen el hacer, entonces no vienen. Pero el punto es que el Señor quiere bendecirnos esta noche. Y Dios nos trajo porque Dios quiere derramar un espíritu de unidad sobre todo en su casa y en nuestras casas, en nuestra familia y sobre nuestros hijos. Ahora, el verso 53, mire lo que dice, habrá divisiones. Hermano, como que el Señor estaba profetizando cuando estaba hablando eso. Dice, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Es el mismo pasaje de Miqueas, lo que Dios había profetizado a través de Miqueas. El Señor está trayendo esa palabra. Bueno, Él es Dios y está recordándosela y nos la está enseñando a nosotros. De que en los hogares, en las familias, van a haber divisiones. Mire, cosa tan sencilla que a veces, hermano, el papá o el esposo no se puede poner de acuerdo con su cónyuge. Y si no se pueden poner de acuerdo, ahí hay división. Ahí hay división. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque mire lo que dice Amós 3:3. Está conmigo, ¿verdad? Amós 3:3, mire lo que dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. ¿Qué usted piensa? Que no, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, hermano, en nuestros trabajos, hermano, en las cosas que nos desarrollamos. A veces la gente no se pone de acuerdo y a veces no se hacen las cosas. Y si se hacen mal. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. Pero yo quiero que le preste atención que habla de dos. Y aquí está hablando, hermano, del matrimonio. Aquí está hablando del hogar, de los esposos. Los primeros que tienen que estar de acuerdo son papá y mamá, esposo y esposa. Y los hijos se tienen que
pues someter por obediencia, hermano, a la visión de papá y mamá, o al consejo de papá y mamá, o a la instrucción de papá y mamá, para que esa casa, hermano, sea bendecida. Porque recuérdese que una casa dividida o un reino dividido no va a prevalecer, dijo el Señor. Incluso el Señor habló y dijo, el Satanás no está dividido. El reino de las tinieblas no está dividido. Porque un reino dividido no prevalece. Entonces ellos conocen, aún las tinieblas conocen este principio, hermano. Por eso nosotros, como familias de Cristo, como pueblo de Dios, debemos de buscar la unidad. Debemos de buscar la unidad. Ahora, esa palabra, estar de acuerdo, o es la palabra yadad, y habla de comprometerse en matrimonio. Quiere decir que este pasaje está hablando del matrimonio, está hablando de la pareja, de papá y mamá, de los esposos. Significa congregar. Imagínense, aquí estamos congregados y estamos en un mismo sentir. Bueno, espero que todos estemos en un mismo sentir. Todos queremos adorar al mismo Dios, todos queremos alabar al mismo Dios, todos queremos escuchar la palabra que viene de Dios, todos queremos servir a Dios. Estamos unánimes, por eso es que nos congregamos a servir a Dios. Habla de convenir, habla de declarar, de encontrar, habla de esposa o establecer o juntarse, manifestar, reunir o volver. Ahora, yo quiero darle algunos conceptos, no se lo voy a poner en pantalla, pero usted lo puede escribir o anotar si gusta. Pero déjeme darle al menos 4 conceptos de la palabra o del significado de estar de acuerdo. Y estar de acuerdo es una decisión tomada en común por 2 o varias personas. O sea, que dentro del hogar se tienen que tomar decisiones, pero que esas decisiones estén de común acuerdo. Porque cuando el esposo toma una decisión sin consultarlo con la esposa, ahí no hay unidad. Ahí lo que hay es división. ¿No le ha pasado a usted que de repente la esposa le pregunta al esposo, ¿y por qué hiciste tal cosa? Pero no me dijiste. Y tal vez usted, la idea que tenía era buena, pero el simple hecho de no consultárselo o no hacérselo saber o no buscar qué piensa. Por ejemplo, en mi caso, hermano, yo siempre le consulto a mi esposa. Y a veces le digo, ¿y qué pensás? O a veces simplemente le comento porque yo lo que quiero es saber qué es lo que ella piensa. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría, dice el Señor. Entonces, ¿qué es estar de acuerdo? Es una decisión tomada en común por 2 o varias personas. Es la unión, conformidad o armonía entre personas o aceptación de una situación o una opinión, porque alguien puede decir, está bien, hazlo, pero no estar de acuerdo, no estar satisfecho, no tener la paz de la decisión que se va a tomar. Entonces ahí no hay unidad. Lo que hay es desacuerdo, porque lo opuesto de estar de acuerdo es desacuerdo. Ok, déjeme darle otro concepto de estar de acuerdo. Es la resolución tomada en común entre 2 o más personas. Y cuando hablamos de resolución, ¿de qué estamos hablando? Cuando alguien dice, he tomado una resolución, es una decisión en base a una solución. Eso es lo que significa estar de acuerdo. Pero ponga la atención que tiene que ser en común acuerdo, valga la redundancia. Es un pacto o tratado que realizan 2 o más personas. O sea que cuando alguien se pone de acuerdo, es un pacto. Es un pacto, es un tratado que están, hermano, haciendo tal vez
No creo que exista entre cónyuges, hermano. A ver, pongámonos de acuerdo. Firmame aquí, pon tu firma, pon tu PIN number, tu Social Security. No creo que usted haga. Llevémoslo al hermano José para que lo selle como notario. No creo que nadie haga eso. Eso es a nivel empresarial. Pero en la familia, la palabra tiene que valerse como un pacto, como un trato. Pero a donde quiero llevarlo es que se tienen que hablar las cosas, se tienen que poner de acuerdo. Mira, fíjate que quiero comprarme un carro del año. ¿Vos qué pensás? Si no, y viene la esposa y le dice, si no podemos pagar ni siquiera la renta donde vivimos, si quieres comprarte un carro nuevo. Porque déjeme decirle que a veces nosotros los varones somos muy emocionales. Somos muy emocionales y a veces queremos, nos gusta algo, salió un carro del año, qué sé yo, y a usted le impactó, usted quiere cambiar el nuevo que tiene. Y la esposa por lo general es más, aunque, hermano, hay de todo en la viña del Señor, porque yo he conocido algunas que son muy impulsivas, son muy emocionales. Pero bueno, déjeme seguir porque estoy tratando de ponerle base a lo que quiero hablarle, de la unidad. Entonces, unidad es igual a estar de acuerdo. Pero lo opuesto de estar de acuerdo es desacuerdo. Y cuando hablamos de desacuerdo, mire, estamos hablando de disconformidad, estamos hablando de desavenencia, discrepancia, de disentimiento, discordia, desunión y ruptura. Perdón, en un hogar donde no hay mutuo acuerdo, donde los esposos, los papás no se ponen de acuerdo, entonces lo que hay ahí es desacuerdo. Y cuando hablamos de desacuerdo estamos hablando de discordia. Y hablar de discordia es hablar de algo que apunta hacia la existencia de acusaciones violentas o de sentimientos rencorosos. Mire, le voy a poner ayúdeme por favor a predicar. ¿Ha escuchado usted a personas que tienen discordia entre ambas personas? ¿Ha escuchado cómo hablan? ¿Qué es lo que se dicen? De todo. Y a veces en los hogares, en los hogares que no tienen a Cristo, pues siempre va a haber necesidad y va a haber carencias. Pero yo estoy hablando aquí a familias de Dios, a familias que han tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, a familias que han metido a Cristo no solamente en su corazón, sino en su casa. Y que hubieran estas cosas. No solamente hay desacuerdo, sino que va a haber, hermano, discordia, desunión. Esto indica la consecuencia que pueden derivarse de una situación de un desacuerdo. Esto se puede dar en separación o en ruptura entre ambas partes. Y yo quiero que le preste atención, que un desacuerdo lo puede llevar hasta la ruptura. Por eso es que ahora, hermano, la gente no se puede poner de acuerdo y lo primero que dice es divorcio. Y el divorcio es algo que Dios no le agrada. No le agrada. Entonces, necesitamos buscar la unidad, hermano. Ahora la pregunta es, ¿y cómo encontramos la unidad? Bueno, estamos entendiendo a la luz de la palabra que unidad es estar de acuerdo. Es igual a estar de acuerdo. Entonces quiere decir que cuando yo me pongo de acuerdo con mi esposa y siempre dialogamos y siempre nos ponemos de acuerdo aún con nuestros hijos y ellos están felices con la decisión que vamos a tomar, aún mi esposa va a estar feliz con la decisión que vamos a tomar juntos, entonces ahí no solamente me estoy poniendo de acuerdo, sino que estoy metiendo la unidad a mi casa y la unidad va a traer bendición a mi casa. Va a traer vida a mi casa y vida eterna. Entonces lo que necesitamos es estar de acuerdo. Amén. Ahora mire lo que dice Mateo 18:19.
También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, diga conmigo, con el respecto a cualquier cosa. Yo quiero que le preste atención a los detalles de ese verso. Mi Padre que esté en los cielos lo hará. Hermanos, ¿cuántos creen a la palabra? Quiere decir que hay cosas que a veces pedimos a Dios y Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque no está habiendo unidad en la casa. Pero si en la casa hay unidad, hermano, entonces todo lo que pidamos, Dios lo hará. Cualquier cosa, hermano. Y cualquier cosa, ¿qué es? Cualquier cosa. Es todo, hermano. Por eso dice la Biblia, si Jehová nos pastorea, hermano, no me va a faltar nada. El Señor es mi pastor y nada me faltará, decía David. Entonces, si Dios nos pastorea, hermano, nada nos hará falta. Pero yo quiero que le preste atención a eso. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, y esos dos está hablando del matrimonio. Mire, y a veces, varón, por favor, voltéeme a ver. Porque es que nosotros, le hablo a los varones, porque nosotros los varones somos las cabezas del hogar y somos los sacerdotes. Y a veces la esposa tiene buenos pensamientos, porque a veces la esposa piensa también, ¿verdad? Amén, diga, hermana. Diga, yo pienso y tengo voz y voto, diga. Pero usted antes de tomar una decisión se la consulta a su esposo. Y a veces, hermano, por lo general son buenas las, ¿verdad? Especialmente si la esposa es cristiana, tiene sabiduría de Dios, tiene el conocimiento de la palabra, tiene la llenura del Espíritu. Lo que va a decir esa mujer de Dios son palabras sabias y hay que escucharla. Y a veces el hombre, ¿qué hace? Decide tú. No es cuestión de que decida ella. Porque a veces, hermano, nosotros los varones, a veces no queremos dialogar, porque para estar de acuerdo hay que buscar el diálogo. Yo sé que a veces usted viene cansado de su trabajo, a veces lo que quiero es comer, bañarse, comer y dormir, o ver televisión. Y a veces la esposa lo está esperando a usted para establecer un diálogo, porque hay decisiones que tomar dentro de la casa, del hogar. Y entonces a veces uno dice, decide tú si tú eres la que sabe, dice. Sí, ella sabe porque ella es la que sabe todas las cosas de las necesidades de la casa, pero a la hora de tomar una decisión tiene que ser de común acuerdo. Así que, esposo, ahora asiéntese y escuche. Mire, le voy a dar un tip. ¿Sabe cómo hago yo? Yo me siento a la mesa y le digo a mi esposa, servime. Y ella me sirve la comidita, y yo me siento, le doy gracias a Dios y comienzo a comer y la estoy escuchando ahí. Yo como y la escucho. Sí, mira, tal cosa, vamos a hacer, está bien eso, vamos a hacer esto, lo otro. Sí. O a veces simplemente tengo que decirle, sí, hagámoslo de esa forma, como tú lo piensas. Pero ¿a dónde lo quiero llevar, o los quiero llevar, es que necesitamos estar de acuerdo. Mire lo que dice mi primera de Pedro 3:8. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía, o sea, unidad, y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Necesitamos, hermano, permanecer unidos, pero para permanecer en unidad necesitamos ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Mire, y voy de nuevo con el varón, porque es que, perdóneme, hoy el Señor le quiere hablar a usted, hermano amado, esposo y varón de Dios y padre. Necesitamos ponernos de acuerdo.
Y esposa, también usted tiene que ponerse de acuerdo con su esposo. Si usted quiere bendición para los suyos, para su casa, si usted quiere bendición, tiene que ponerse de acuerdo. En todo. En todo. En todo. Por eso dice la Biblia, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Ya no van a ser dos, sino que uno. Entonces usted tiene que consultar y ponerse de acuerdo con su carnita. Diga a la esposa, amén, yo soy su carnita, diga. La carnita de él, ¿no? Amén. Entonces, el primer principio que quiero dejarle en su corazón, hermano, para buscar la unidad es ponernos de acuerdo. Mire, ponernos de acuerdo hasta en el presupuesto, hermano. Ponernos de acuerdo en los gastos, hermano. Ponernos de acuerdo hasta para disciplinar a nuestros hijos. Papá le dice una cosa al niño, estás disciplinado, estás castigado. Una semana se va él para trabajar y le dice la mamá, no le hagas caso a ese viejo. Dice. Cualquier parecido es pura coincidencia. Porque a veces la esposa, hermano, le quita la autoridad al esposo. A veces la esposa, que es la que se queda en casa, le dice a la niña o al niño, estás castigado porque hiciste tal cosa. Y cuando él llega de trabajar, hace lo contrario a lo que la mamá dijo. Y entonces le quita autoridad a la esposa o a la mamá. Entonces ahí hay que ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo en el cuidado de los niños. En la enseñanza hay que ponerse de acuerdo, hermano. Ahora, pero déjenme avanzar. Miren, unidad, para buscar la unidad, necesitamos reconocer autoridad. En una casa donde se reconoce autoridad, ahí hay unidad y ahí hay bendición y vida eterna. Entonces, ¿cuántos reconocen autoridad en la casa? Bueno, entonces mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:5. Así que es como lucían, dice. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Mire, ¿se acuerda usted de qué está hablando este pasaje? Está hablando, hermano, de cómo se debe de cómo se deben de vestir y de usar, está hablando de la belleza no externa, sino de la interna. Ahora, no estoy diciendo de que ahora, hermano, amada, usted va a andar con el peinado tal como se levanta, ¿no? Tiene que peinarse. Pero a veces la gente se preocupa más por lo externo, por la belleza externa, y se olvida de la interna, hermano. Y la externa va a ser un reflejo de lo interno. Dios se acuerda la vez pasada que le conté que vi un video, hermano, que a veces, hermano, yo no sé ni por qué veo esas cosas, pero a veces me da por curiosidad, hermano. Estaba una muchacha bonita la muchacha, bien agraciada, bien bonita, ojos claros, bien bonita, y de repente hace una transformación de cómo tiene que maquillarse. Y ay, Dios mío. Pero yo no sé cuántas veces se untó y cuántos colores se puso. Y se ve el antes y el después. Y, ¡ay! Hermano, parecían esas, no, diga muñeca, hermano. Pero algo artificial, pero tremendo. Y a veces la gente está más preocupada en eso externo y se olvida de lo interno. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios. O sea que una mujer que confía en Dios y que tiene fe en Dios, esa va a ser su hermosura. Esa va a ser su belleza. Y la Biblia dice que la presencia de Dios hermosea el rostro. Hermano, usted no necesita de baba de caracol, hermano. Usted no necesita de nada. Usted lo que necesita es la presencia de Dios. Claro que tengo que ponerle un equilibrio a eso. No estoy diciendo de que ahora usted no se va, porque yo no soy
Los pastores no somos estilistas, ni maquilladores, ni nada de eso. Pero tiene que haber un punto central, un equilibrio. Los extremos son los que hay que tener cuidado. Entonces, mire, ellas confían en Dios y aceptan la autoridad de sus maridos. Usted se imagina, hermano, toda pintarrajeada y en la casa no obedece a su esposo. Eso hay que prestarle mucha atención a eso. Luego dice el verso 6, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Aquí el apóstol Pedro le pone un equilibrio. Porque aquí está hablando de la autoridad, de sujetarse, de la sujeción. Y eso se tiene que hacer por amor. Y aquí está de la esposa al esposo. Y tiene que reconocer de que Cristo es la cabeza del esposo, pero el esposo es la cabeza de la esposa. Y donde se reconoce la autoridad, ahí va a haber bendición. ¿Por qué? Porque va a haber unidad. Entonces yo quiero que le preste atención a esos versos. Y lo otro es añadidura, lo del peinado y lo del maquillaje. Yo lo que quiero sustraer de estos versos, hermano, es que la mujer debe reconocer autoridad. Pero el apóstol el apóstol Pedro pone el equilibrio y dice abajo, sin temor a lo que su esposo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque hay mujeres o hay damas, gracias a Dios aquí no, que a veces hacen las cosas por temor a lo que su esposo piense o diga o haga. Y no tiene que ser así. Se somete y esa ya no es una sujeción, sino una sumisión por miedo a que la vaya a dejar, por miedo a que levante la voz, por miedo a lo que diga. Entonces ahí no hay unidad. Usted, esposa, tiene que respetar a su esposo, tiene que someterse a la autoridad y tiene que bendecirlo, orar, pero tiene que hacerlo por amor. Porque usted dice, Dios te puso y me dio como tu esposa para ti, y reconozco la autoridad que Dios te ha delegado. Porque la mujer reconoce los principios de Dios. Entonces esto se tiene que hacer por amor. Entonces donde se reconoce la autoridad, hay unidad. Entonces el esposo y la esposa comienzan a trabajar en unidad. En unidad. Y donde hay unidad, hay bendición. Hay bendición, hay bendición, hay bendición, hermano. Amén. No se tienen que hacer las cosas por temor. Por temor. Sino por amor. Porque la autoridad se reconoce. Esto no es de que el esposo llegue y aquí se hace y se va a hacer todo lo que yo diga, porque yo soy el jefe, yo soy la cabeza de ese hogar. No, tampoco es así. Y hay que obedecer siempre en el orden de Dios, porque imagínense que la mujer reconozca principio, pero el esposo es un bandido, hermano. La maltrata, la golpea verbalmente y físicamente. Cuando le dice que va a ir a la iglesia, la amarra. Entonces, ¿cómo se le va a sujetar a un hombre? ¿Cómo se le va a obedecer a un hombre así? Si primero hay que obedecer a Dios. Pero yo lo que estoy viendo aquí, que la conducta o la actitud de una mujer que busca, de una esposa o una madre que quiere buscar la unidad para su casa, es una mujer que reconoce autoridad. ¿Me estoy dando a entender? Porque puede ser, le decía, de que tal vez el esposo le diga, imagínate, mi amor, fíjate que hoy no me pagaron lo suficiente y no tenemos para la renta. Y mañana hay que pagarla, si no nos sacan de aquí. Hagamos un negocio ilícito. Solo llevemos una valija de polvo de harina.
a tal lugar y nos van a dar tanto y con eso pagamos la renta. ¿Qué diría usted, dama del Señor? Ahí no se puede obedecer. Ahí no se puede, hermano, porque usted es una mujer que tiene principios de Dios. Y usted reconoce que Él es la cabeza, aunque está un poco chanfleado, aunque no conoce a Dios, pero hay que reconocer la autoridad. Y hay que respetar, pero en esas cosas no se puede obedecer. No se puede obedecer. Ahora, entonces le llevo dos, ¿no? La unidad es igual a estar de acuerdo, número 1. La unidad es igual a reconocer autoridad. Y número 3, la unidad es ser comprensivos. Y aquí voy con el esposo. Porque mire lo que dice Primera de Pedro 3:7. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Y aquí está hablando con el varón. Quiere decir que si el esposo no es comprensivo, el Señor no escucha, según estos versos, el Señor no escucha su oración, hermano. ¿Cómo quieres que te comprenda? Le va a decir Dios. ¿Cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que atienda tu voz y tú no atiendes a la voz de tu cónyuge? Recuerda que antes de que ella sea tu esposa, es hija mía, dice Dios, y sobre ella también fue derramada la sangre preciosa de mi Hijo amado Jesucristo, y ella también es hija de Dios, y ella también tiene herencias de vida eterna. Por eso, esposo, nunca maltrates a tu esposa, porque si tú maltratas a tu esposa, te estás metiendo con una hija de Dios. A ver, padres, los que tengan hijas adolescentes, levanten la mano, por favor. Los padres, también las madres, levanten su mano. Si alguien se mete con su hija y quiere hacerle daño, ¿qué haría usted? ¿Se queda quieto? Que se metan conmigo primero, dice la hermana. Entonces yo quiero que le preste atención. Y Dios, cuando ve que están maltratando a su hija, ¿cómo se sentirá? Entonces a la esposa le está diciendo, mira, tienes que sujetarte a la autoridad del esposo. Pero al esposo le está diciendo, tienes que ser comprensivo. ¿Y qué es ser comprensivo? Por favor, ayúdeme. Una persona comprensiva, ¿qué es? Alguien que entiende la necesidad de otro. Entonces, cuando el esposo está entendiendo la necesidad de su cónyuge, lo que está haciendo esa persona o ese esposo es metiendo, hermano, la unidad a su casa y con ella la bendición y la vida eterna. Y yo quiero esto para mi casa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar bien a mi esposa. Decirle con amabilidad, con amor, decirle, mira, muy rico los frijolitos, pero la próxima vez echarle menos sal. Recuerda de que el doctor me ha dicho que tengo que bajar a la sal, menos sal, pero de ahí todo está lindo. La tortilla cuadrada, porque yo lo que veo es que tú eres experta en hacer figuras geométricas, pero de ahí lo contrario, no hay problema. Tan ricas, tan deliciosas, ¿cuál es el problema? Y las hizo cuadradas, pero con amor. Allá te las hacen redondas y te las tiran. Y aparte de eso hay que pagarlas, hermano, y caras. Busquemos la unidad. Busquemos la unidad. Unidad es vestirnos de amor, hermano. Ya ese es el punto número 4. Ya con esos 4 principios que debemos de atesorar, hermano, y ponerlo por obra para meter la unidad en nuestra casa.
Mire lo que dice Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Aquí está hablando de ser comprensivo, pero no está hablando del cónyuge, sino con los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta unidad, o sea, armonía. O sea que el amor produce unidad. Pero si usted lee el contexto de lo que estamos leyendo, hermano, está hablando de perdonar. Mire, el que no puede perdonar, el que dice no puedo perdonar, es porque no se ha vestido de amor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quién es el que perdona? El que ama. ¿Por qué Dios nos ha perdonado a nosotros? Porque Él nos ama. ¿Por qué una persona perdona a otro? Porque aunque lo hirieron, aunque le faltaron el respeto, aunque, hermano, hablaron mal de él, pero va a perdonar y va a pasar por alto esa falta. ¿Por qué? Porque ama. Ahora pasémoslo, hermano, al matrimonio. ¿Por qué un esposo no puede perdonar la infidelidad de la mujer? ¿Por qué? Porque no se ha vestido de amor. Yo sé, hermano, que a veces hablando de una infidelidad, hermano, es más duro para el varón. A veces la mujer es más fácil perdonar una infidelidad. Le es más fácil a ella. Pero a nosotros los varones, ¿por qué nos cuesta más? ¿Sabe por qué? Varones, ¿sabe por qué? Por el machismo. Pero si nos vestimos de amor, mire lo que va a suceder. Vamos a poder perdonar. Si la esposa se viste de amor, y si el esposo se viste de amor, y si los hijos se visten de amor, aunque, hermano, hayan faltas de diferente índole en ese hogar, se van a poder perdonar unos a otros. Y entonces cuando se perdonen, van a llenar su casa de unidad. Y cuando Dios vea esa casa llena de unidad, entonces Dios va a enviar vida y vida eterna y bendición a esa casa. Necesitamos perdonar. Mire, pero no solo en la casa, aquí también. Le machucaron el callo. Perdone. No lo saludaron. Perdone. No oraron usted en el cumpleaños por usted. Perdone. Sí, hermano. Dejemos los sentimientos a un lado. Cometió X persona una falta y usted se siente ofendida o ofendido. Perdone, vístase de amor y perdone. Es que no puedo, pastor, perdonar porque es que usted no sabe lo que me hicieron. Tal vez yo no sé lo que a ti te hicieron, pero sí sé lo que le hicieron al Señor Jesús. Y en la cruz Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús es amor, Dios es amor. Entonces, ¿por qué a veces la unidad no llega a una casa? A veces no hay unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos vestimos de amor. A veces hablamos del amor, pero es simplemente por conocimiento. Pero para buscar la unidad necesitamos, hermano, el amor, vestirnos de amor. ¿Cuántos se quieren vestir de amor? Amén. Mire cómo será esa vestidura, hermano, de linda del amor. Y con el amor cubre multitud de faltas. Con el amor de Dios podemos, hermano, perdonar. Y ese es un principio, porque el Señor dice, tú que no me ves, dices que me amas y no puedes amar al que sí ves, que es tu cónyuge o tu hermano. Ese es un principio. Aún el Padre nuestro que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que quiere decir es que de la misma forma que yo perdono a los que me ofenden, perdóname tú.
Pero a veces el perdón no llega de arriba hacia nosotros, que viene de Dios hacia nosotros, porque a veces no hemos perdonado horizontalmente. Cuando perdonamos horizontalmente, ya sea a nuestra derecha o nuestra izquierda, hermano, entonces viene el perdón vertical desde arriba. Amén. Y ahí estamos metiendo la unidad a nuestra casa, a nuestra vida, hermano. Mire, unidad es mejor ser dos. Y este versículo lo platicaba hace días. Eclesiastés capítulo 4, verso 9, mire lo que dice. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Esto quiere decir que cuando hay unidad en el matrimonio, hay éxito. Y hablar de éxito, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de éxito, ¿de qué estamos hablando? De bendición, de prosperidad, de que se cumplan los propósitos. Una de las cosas que debe de haber en nuestro hogar es la unidad, la armonía, unos con otros, hermano. En la casa de Dios tiene que haber armonía. Armonía. Mire, verso 10. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, dice. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice. Por eso dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena. Entonces yo veo ahí que en un matrimonio donde hay unidad, hay amor. Porque, mire, cuando el cónyuge cae, como usted lo ama, como usted ama a su cónyuge, ¿no? Levanta la mano los que aman a su cónyuge. Amén, hermano. Y si usted lo ve caído a su cónyuge, ¿qué va a hacer? Que se pudra ahí, que se quede ahí. No, usted no dice eso, ¿verdad? No, al contrario, usted busca y le ayuda. Está enfermo el cónyuge y usted va y lo auxilia. Está sin trabajo, usted le ayuda y le dice, no te preocupes, toma para la gasolina, ve a buscar trabajo y usted le ayuda. Pero yo he visto de matrimonios, hogar, hermano, que a veces cuando uno de ellos está caído, llámese enfermedad, llámese falta de trabajo, llámese, qué sé yo, tal vez espiritualmente, a veces el otro cónyuge no le importa. No. Entonces yo veo aquí que donde hay unidad en el matrimonio hay amor. Y el amor ayuda no solamente a perdonar, sino a levantar. Usted levanta a su cónyuge por amor. Y ahí está la esposa, hermano, aunque no pueda levantar al gordito, pero ahí va, vamos, mijo, vamos, yo te sirvo de palanca, levántate en el nombre de Jesús. Y usted está orando, intercediendo por él o por ella, o viceversa. Tiene que haber unidad. Verso 11. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? ¿Se acuerda que a una iglesia le dijeron, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré, dice? El calor es estar con el Señor, hermano. Estar frío, hermano, es estar separado del Señor. Y no hay puntos neutros. Y aquel quería estar, o el de la iglesia laodicense quería estar en punto neutro, tibio. Pero yo veo que donde hay unidad en un matrimonio, hay calor. ¿Y el calor de qué me habla? Hablando del matrimonio, correcto, sí, del Espíritu Santo, pero hablar del matrimonio donde hay calor, donde hay fuego, ¿de qué está hablando? De amor y del bueno, dice usted, ¿verdad? Entonces yo quiero que le preste atención ahí. Pero ¿y si no hay calor, lo que hay es frío? ¿Qué hay ahí en ese matrimonio? ¿Ah? División, no hay unidad. Mire, perdónenme, y como el enfoque que Dios me dio es matrimonial, hermano, aunque hay jóvenes, pero es como una medicina preventiva para ellos. Pero donde lo quiero llevar, hablando del matrimonio, de las parejas, no dejes que se apague el fuego.
Hasta cantábamos un canto, ¿no se acuerda? Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. ¿No se acuerda? No, es que era de mi época. Pero a donde lo quiero llevar, amado hermano, es que, mire, por favor, porque hay jovencitos pequeños y hay más pequeños también, pero que no se apague el fuego. No es bueno que el hombre esté solo. Que no estén solos para que no venga el tentador a tentarlos. Así que, varones, no sé qué va a hacer, pero tienen que encender el fuego. Damas, por favor, enciende el fuego. Ay, me pica la lengua para seguir, hermano, hablando de eso, pero al buen entendedor, pocas palabras, hermano. Sí, no dejemos que se apague el fuego. El amor, hermano. Que no importa la edad que usted tenga, hermano, pero que el fuego no se apague. Que el fuego no se apague. Ahora dice, mire lo que dice el verso 12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y aquí está hablando, hermano, del esposo y la esposa, pero también el Señor Jesús, el Señor Espíritu Santo, unificándonos ahí. Pero yo lo que veo que donde hay unidad en el matrimonio, si la hay victoria. Va a haber victoria, va a haber éxito, va a haber amor y va a haber fuego, hermano. Entre ellos. Mire, si hay fuego, hasta una mirada, con una mirada del cónyuge, hermano, uno se siente feliz. ¿O no así, hermanas? Pero si hay, hermano, si la cosa está fría, hermano, como el Polo Norte, hermano, se van a ver ya aburrido, va a decir. La misma de siempre, el mismo de siempre, va a decir. Pero si hay fuego, hermano, qué lindo eso, hermano. Ríase pues, yo sé que se quiere reír, hermano. Lo veo muy serio el día de hoy. Pero mire, le voy a dar algo más. Porque unidad es planificar y trabajar también. Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, oiga bien, y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Yo le decía, no recuerdo, en unos días de esto, le decía a alguien, hay que poner en una balanza y hay que analizar todo. No hay que tomar las cosas a ligera. Porque a veces, hermano, tenemos el deseo, queremos poner un negocio, y a veces, hermano, la emoción a veces nos puede ganar. Pero aquí la Biblia dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Entonces aquí hay dos cosas, hay que planificar y hay que trabajar, porque a veces se tiene el proyecto, se ha investigado, se ha presupuestado, se ha hecho el plan, pero hay que añadirle algo más, hay que trabajar y hay que trabajar fuerte para hacer realidad el proyecto, el plan que se tiene. Entonces, cuando, hermano, buscamos la unidad, cuando planificamos, cuando trabajamos juntos, hermano, ahí va a haber unidad. Los planes bien pensados. La Biblia dice, si vas a edificar una torre, mira a ver si cuentas con los materiales, mira a ver si cuentas con el presupuesto, déjeme parafrasearlo, con lo económico para edificar esa torre. Y después que sabes que tienes todos los recursos, entonces ve y edifica. Pero la edificación también hay que trabajar, y hay que trabajar arduamente. Hay que planificar, hermano. Planificar. Los que quieran poner negocio tienen que planificar. Tienen que planificar y trabajar.
porque eso los va a llevar hacia el éxito, hacia la bendición. Pero los atajos, oiga bien, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y a veces la persona está, hermano, metida en el hoyo y le dice todavía al Señor: ayúdame a salir. Señor, ¿por qué estoy en esta condición? Porque tomaste una mala decisión, porque no consultaste, porque no presupuestaste, porque no investigaste, porque no hiciste un estudio de mercadeo. Por eso es que necesitamos, por muy sencillo que sea el negocio que vamos a poner, necesitamos, hermano, ver si tenemos los recursos. Los planes que tienes para la universidad, los planes que tienes, hermano, para la educación de tus hijos, los planes si quieres comprar una casa, los planes que tengas para abrir tu propio negocio, todos tienen que ser bien pensados. Y sobre todo, puestos delante de Dios. Puestos delante de Dios, si es tu voluntad. Una de las cosas que hay que pensar y poner como prioridad antes, hermano, de planificar, es ver si ese negocio no te va a separar de Dios, porque si te separa de Dios, entonces no era de Dios. Porque la bendición de Dios no añade, cuando Dios bendice a una persona, esa bendición no viene con tristeza, sino que viene, hermano, con bendición, con riqueza, con prosperidad de Dios. Entonces debemos de planificar. ¿Me ayudas al piano? Ya me alcanzó, no sé cuánto tiempo llevo, papito. 1 hora llevo, ya me pasé. Pero solo mientras mi hijo llega al piano, se lo voy a leer para que usted lo anote. Este principio, ¿cuál es? Recuérdese que estamos hablando de la unidad. ¿Perdón? ¿Qué número es? Este que estoy mencionando. Ese es el 7. En la unidad es igual a cuidar el hogar. Mire, Proverbios 27:23. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien de tus rebaños. Mire, hay gente, hermano, que no es buen mayordomo. Yo conozco de personas que nomás le llega una bendición económica, dicen vacaciones. Mire, a veces que están queriendo pagar la renta del carro, que quieren que pagar el mortgage, que tienen que pagar esto, que tienen que pagar lo otro, y nomás le llega, hermano, una bendición económica y lo primero que hacen es vacaciones. A los jóvenes yo les enseño esto, que a veces cuando ellos comienzan a trabajar, nomás agarran un cheque y lo primero es: quiero carro. Es que no me gusta que mi papá y mi mamá me ande llevando para el trabajo. Porque ¿qué van a decir mis amigas y mis amigos? ¿Qué van a pensar? Que mi papá y mi mamá me anda llevando y trayendo. ¿Qué van a decir? No, yo tengo que comprar mi carro y por eso trabajo, para ahorrarme. No, a veces eso es vanidad. ¿Por qué no ahorrar para tus estudios? ¿Por qué no ahorrar para cuando en un futuro te vayas a casar y puedas aportar para el matrimonio? ¿Te quieres casar bien y hacer fiesta? No te vayas a ir a endeudar. Tienes dinero de dónde sacar. A veces, hermano, los jóvenes no ahorran, pero los papás a veces no le han enseñado a los hijos a ahorrar. Si en esa casa no son buenos mayordomos, ahí no va a haber bendición, ahí no va a haber unidad. Mire, las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. A veces a principio de año la gente está corriendo y esperando y esperanzada. No me ha llegado el reporte de los taxes para hacer mis taxes, y está ahí. Y de repente lo llegó, corre, hermano, a hacer los taxes. Y ahí le dicen 3, 4 semanas, ya van las terceras y no me ha llegado. Y nomás le llega para hacerlo sencillo y gastarlo.
Pero ¿por qué no lo ahorra? Las riquezas, el dinero no dura para siempre. Las cosechas se acaban, la hierba se seca. Pero eso cuida bien de tus rebaños. Cuidar del hogar. Cuidar del hogar me habla de unidad. Me habla de unidad. Necesitamos ser buenos mayordomos. Enseñémosle a nuestros hijos a ahorrar. Enseñémosle a nuestros hijos que usted, papá, no siempre va a estar ahí. Porque ¿qué le garantiza que va a durar 20, 30 años? Nada. Si el Señor dice, mamita, me agradas, quiero tenerte ya conmigo acá. Que Dios nos bendiga y nos dé larga vida. Honremos a nuestros padres, honremos. El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos es enseñarle finanzas. Mira, padre, papá, a nosotros no nos enseñaron estos principios. Pero ahora el Señor te está enseñando estos principios para que tú se los enseñes a tus hijos. Para que ellos sean buenos mayordomos de su vida, de su tiempo. A veces los jóvenes dicen, no tengo tiempo. No tienes tiempo. 24 horas no tienes. Todos tenemos 24 horas. Lo que pasa es que a veces los jóvenes no son organizados. Y su tiempo lo ocupan para otras cosas que no edifican a veces. Debemos de enseñarles. Mire, especialmente ¿cuántos meses de vacaciones tienen nuestros jóvenes? 2 meses. Le voy a hacer una pregunta. En estos 2 meses, ¿qué han hecho ellos? Aparte de dormir mediodía. ¿Qué han hecho? ¿Y a ustedes jóvenes qué han hecho? ¿Han aprovechado el tiempo? Bueno, no tengo que estudiar, tengo vacaciones, voy a sacar mi curso, aunque sea por YouTube. Voy a sacar un cursito, voy a hacer esto, le voy a ayudar a mamá, a papá, le voy a ayudar a limpiar la casa, vamos a organizar el garaje, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Allá en la casa, hermano, a todos los puse a limpiar. Tengo garaje limpio, organizados los closets, sus cuartos, a pasarle vacuum, a mover camas, a mover todo. Si usted no le dice al joven, a la jovencita que haga algo, ¿qué cree que va a hacer? Nada. A veces el problema no es de los jóvenes, a veces es de los padres. Hay que cuidar nuestra casa, hay que cuidar nuestro hogar, hermano. Hay que enseñarle a nuestros hijos que sean buenos mayordomos. Si usted, hermano, no tiene los recursos, o si los tiene y puede tener a sus hijos en su casa, pero que hagan algo. Pero si no, ya tienen edad, tienen que ir a trabajar y tienen que estudiar. Si sus hijos ya se graduaron de la high school, no permita que pierdan tiempo. Que se vayan, hermano, a un college si no fueron buenos estudiantes y no tienen becas o algo, que se vayan a un college, que trabajen y que paguen sus estudios, y usted le puede ayudar en algo, pero que no pierdan tiempo. El tiempo va pasando. Cuando vienes a ver, ya han pasado 3, 4 años. Ella ya está grande, ahora lo que está pensando es en novio. Es más, otra cosa le voy a decir. Como soy su pastor, se lo puedo decir. Cuando una jovencita y un jovencito no hace nada, ¿en qué cree que piensa? Pregúntele a sus jóvenes, ¿cuántos versículos de la Biblia se ha leído en esta semana? Hoy es viernes. ¿Cuántos versículos de la Biblia se ha leído? ¿Cuántos temas sacó? ¿Cuánto estudió? Pero pregúntele cuántos likes le dieron en esta semana. ¿Cuántas nuevas invitaciones recibió en Facebook, en su muro? Y eso no edifica, hermano. No importa la edad que tiene, mientras esté bajo su tutela, usted tiene que
ellos tienen que someterse a la autoridad suya. Y hábleles con amor y dígales que los ama, y por eso va a tomar esa decisión y esa actitud. Porque usted tiene que preparar hijos, y hijos para el Señor, hijos para el reino. Hijos, hermano, que sean de bendición a otros. Cuando una jovencita... Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha siempre el consejo de la palabra en esta estación. Para información de servicios, escríbenos a pastorebenecerrba@gmail.com o llama al 804-2479-527. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. El consejo de la palabra.